Buenos días. Mi nombre es Daniel, yo voy a estar moderando esta audiencia. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. El día de hoy se encuentra el equipo de competentes como autoridad y el colega como agente económico. Antes de comenzar, vamos a repasar brevemente las reglas. ¿Es al revés? Ok, una disculpa. Bueno, repasando brevemente las reglas, cada equipo va a tener 15 minutos para presentar el caso. Vamos a dar comienzo con la autoridad. Después van a tener 5 minutos para su réplica y finalmente 5 minutos para la conclusión. Yo les voy a estar avisando cuando les queden 5 y 2 minutos respectivamente. Ahorita le voy a dar el uso de la palabra a la autoridad, que va a tener sus 15 minutos para presentar el caso. Y les pido que comiencen presentándose con su nombre y si son abogados o economistas. ¿Vale? Entonces comenzamos. Economista y reviso reglas. Hola, buen día. Mi nombre es Karen Morán y yo soy economista. Buen día, yo soy Luis Cervantes y soy economista. Buen día, Violeta Cortés, abogada. Buen día, Martín Morales, abogado. Buenos días. El día de hoy nos encontramos ante esta comisión como autoridad investigadora. En cumplimiento de los artículos 3 y 34 de la Constitución Política de la República de Yajalón, venimos a formular acusaciones en contra de las aerolíneas Aeroyak y Sideral, en lo sucesivo denominado agente económico, por prácticas anticompetitivas contenidas en la Ley de Competencia Económica. A continuación, les presentaremos los hechos relevantes del caso. El análisis jurídico económico realizado por prácticas anticompetitivas. Los hechos. El 2 de enero de 2022, las aerolíneas Aeroyak y Sideral celebraron un acuerdo de código compartido en la ruta comercial Ciudad Central Houston, Houston Ciudad Central. Ambas comercializan los vuelos y es operada únicamente por Sideral. Dicho acuerdo entró en funciones en marzo de 2022. El 18 de septiembre de 2024 se interpuso una denuncia ante la Comisión de Competencia de Yajalón por la realización de presuntas prácticas de competencia restrictivas a la libre competencia. El 3 de octubre de 2024 comenzó la presente investigación. El 6 de enero de 2025 se expidieron los requerimientos de información y el 7 y 9 de enero de 2025 Aeroyak y Sideral respectivamente presentan la información solicitada. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, se estipula que este acuerdo debió haberse notificado ante la Comisión de Competencia para su análisis en virtud de los efectos negativos y de largo plazo. Al no haberse notificado, esto constituye un incumplimiento en la ley. Para análisis del efecto, tomamos como mercado relevante el sistema de transporte aéreo de pasajeros en la ruta Ciudad Central Houston, Houston Ciudad Central. Los datos muestran que en esta ruta Aeroyak y Sideral controlan el 100% del tráfico después del código compartido. A premisa, estimado vecino, siguiente para que te va a ayudar. Siguiente. De acuerdo al artículo 68 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, se estipula que ante sospechas de una posible concentración de mercado, se debe de estimar la misma a través del índice de Herfindahl-Hirschman. Antes del acuerdo, el índice da como resultado 3.353 puntos y después del acuerdo 5.076, donde hay un aumento de 1.723 puntos más de lo permitido en la ley. Esto nos indica un oligopolio de dos participantes, donde se elimina la competencia, se concentra más el mercado y el efecto combinado se nota en las tarifas. Siguiente, por favor. Debido a que en la base de datos indica que las tarifas promedios se publican a Sideral de la ruta del mercado relevante, procedimos a realizar el siguiente análisis de acuerdo a la causalidad de Granger. El análisis indica que antes del acuerdo del código compartido, los costos variables ayudan a predecir de manera estadísticamente significativa el comportamiento de las tarifas. Aeroyak y Sideral ajustan tarifas en reacción a los costos, pero los costos no reaccionan a las tarifas. Después del acuerdo de código compartido, el análisis nos indica que los costos no causan las tarifas, pero las tarifas sí reaccionan ante los costos. Cuando esto sucede, nos indica que primero se decide el precio y luego la empresa ajusta su nivel de gastos, personal, insumos o producción de acuerdo con ese precio, por lo que los precios no reflejan la estructura productiva. Los consumidores pueden estar pagando precios más altos de lo necesario y las empresas ajustan su operación únicamente para maximizar su margen, no para minimizar costos. Esto se ve demostrado, ya que antes del acuerdo de código compartido, siguiente por favor,
Sideral tenía un margen de utilidad promedio del 2.20%. Y después del acuerdo del código compartido, un margen de utilidad promedio del 10.23%. Debido a que los precios determinan los costos, esto nos indica un mercado con fallas de competencia y un comportamiento típico con empresas dominantes, por lo que podemos decir con absoluta certeza que hay prácticas relativas restrictivas a la competencia. Siguiente, por favor. Ahora bien, permítame presentar la estructura del mercado al comportamiento de los precios. La ruta presenta estacionalidad natural. En los meses de marzo, julio y diciembre muestra picos de demanda asociados a periodos vacacionales o mayor afluencia turística. Pero lo relevante es que a partir de marzo de 2022, las tarifas promedio aumentan más allá de lo que puede explicarse por la estacionalidad, en un incremento calculado del 7% respecto a los niveles previos al acuerdo de código compartido. Siguiente. Si analizamos la desviación estándar de la tarifa, vemos de manera aún más clara la transformación del mercado. Antes del acuerdo, los niveles de dispersión tarifaria son erráticos, lo cual es esperado en un mercado donde cada operador fija precios con autonomía estratégica. Sin embargo, tras la entrada en vigor del código compartido, se observa una clara reducción de la variabilidad general, a pesar de los picos propios más allá de la demanda. Siguiente. Además, las únicas aerolíneas que mejoran sus márgenes son aquellas que participan en el código compartido, mientras que Novajet e Intercity se ven reducidos sus márgenes en promedio. Es así que el código compartido no produce eficiencias pro-competitivas en todo el mercado, sino que redistribuyó el poder de mercado y la rentabilidad a favor de la alianza Aerojack-Sideral, debilitando la posición competitiva de los operadores independientes. Siguiente, por favor. El análisis de costo muestra que la media ponderada del costo variable por pasajero disminuyó entre los periodos pre y post del acuerdo. Aproximadamente antes del acuerdo era de 833, después del acuerdo 581, con un cambio de menos 30%. Esta caída de costos unitarios implica que los incrementos tarifarios no se explican con mayores costos operativos, reforzando la hipótesis de que la menor disciplina competitiva explica, al menos en parte, el alza observado. Siguiente, por favor. En las gráficas se muestra la evolución mensual de costos variables, ingresos y márgenes brutos por aerolínea, con marzo de 2022 señalado como inicio del acuerdo. Tras ese punto se aprecia un patrón diferenciado. Aerojet y Sideral experimentan aumentos relevantes en ingresos y márgenes, mientras que Novajet mantiene una trayectoria estable. Aerojet incrementa costos e ingresos, pero los ingresos crecen más que el costo unitario ampliando su margen. Sideral registra un aumento sostenido de márgenes y deja de competir a niveles parecidos a Intercity, que disminuye notablemente sus ingresos. Estos movimientos, junto con el aumento del índice y la reducción de oferentes, son coherentes con una menor posición competitiva y una mayor captura de rentas. Aunado a los mecanismos concretos observados en el caso y los efectos competitivos esperados, donde dicho acuerdo reforzó la posición de los operadores dominantes en la ruta y generó efectos anticompetitivos al debilitar la viabilidad competitiva de aerolíneas menores, como por ejemplo Intercity, dificultando su entrada a expansión en rutas de alta demanda. Asimismo, el acuerdo incorpora mecanismos comerciales, ventas conjuntas y beneficios a clientes frecuentes, que incrementan los costos de cambio del consumidor y concentran la demanda bajo marcas vinculadas, dificultando la captación por terceros. Además, la reasignación de capacidad o la retirada de un oferente reduce la oferta efectiva y limita la respuesta competitiva inmediata. Ambos mecanismos operan como barreras de entrada y de expansión que favorecen la consolidación del poder de mercado. Hay indicios de coordinación y reparto potencial de mercado. Si bien las partes sostienen independencia operativa, la combinación de código compartido, comercialización conjunta y posibles intercambios de información comercial crea condiciones propicias para coordinación táctica o implícita. Los efectos observados, convergencia de precios, menor dispersión de tarifas y reproducción de la estructura de duopolio constituyen indicios que justifican profundizar la investigación, incluidos posibles repartos geográficos de mercado o mecanismos que faciliten la alineación de precios. La conducta investigada consiste en un acuerdo entre competidores que tiene por objeto y efecto la división del mercado mediante la asignación de espacios geográficos determinados. Esta conducta encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción 3 de la Ley de Competencia Económica de la República de Yajalón. Siguiente, por favor.
La división de mercado se realiza mediante espacios geográficos determinados, Sidereal con el mercado Houston y Aerojack con el mercado Nueva York. La ruta Ciudad Central Houston pasó de tener al menos 2 operadores independientes que competían entre sí a tener solo un operador con Aerojack, actuando como mero comercializador. Esta reducción de competencia es dañina para el proceso competitivo independientemente de sus efectos específicos, precios o cantidades. Siguiente, por favor. Ahora bien, específicamente mediante el acuerdo, Aerojack dejó de operar la ruta Ciudad Central Houston, retirándose del mercado como competidor independiente. Sidereal se convirtió en el único operador de la ruta Ciudad Central Houston. Aerojack se limita a comercializar los vuelos operados por Sidereal sin ejercer presión competitiva independiente. Simultáneamente, al acuerdo del código compartido, Aerojack abrió la ruta Ciudad Central Nueva York, en la cual Sidereal no compite. Por lo tanto, esta autoridad considera que la conducta investigada constituye una práctica restrictiva absoluta, consistente en la concentración horizontal del mercado. Si bien, conforme al artículo 62 de la Ley de Competencia Económica, las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia serán nulas de pleno derecho y no es necesario demostrar efectos anticompetitivos. Es decir, cuando se prueba su objeto, se considera relevante analizar los objetos observados por el acuerdo, pues refuerza la acusación sobre el instituto de la conducta. Siguiente. Para acreditar el objeto se requieren 3 elementos. 1, la existencia de un acuerdo. El primer elemento consiste en la existencia de un contrato, convenio, arreglo o combinación entre agentes económicos. Este elemento se encuentra acreditado mediante el acuerdo de código compartido. Número 2, entre competidores actuales. Este elemento se encuentra acreditado porque previo al acuerdo, tanto Aerojack como Sidereal operaban independientemente la ruta Ciudad Central Houston, como se demuestra con los vuelos vendidos en noviembre de 2020 y mayo de 2021 por Aerojack, los vuelos vendidos por Sidereal en marzo del 2020 y julio del 2020, la concesión de Aerojack que autoriza la ruta Houston desde 1960 y el permiso de Sidereal que autoriza la ruta Houston desde el 2000. Ambos agentes económicos prestaban el mismo servicio. Por lo tanto, Aerojack y Sidereal eran competidores directos en el mercado relevante al momento de celebrar el acuerdo. Para acreditar el objeto anticompetitivo, el acuerdo de código compartido en la cláusula 1.1 señala que las partes acuerdan que el código aparecerán los vuelos operados y comercializados por Aerojack y por Sidereal. En el artículo 2.1, los vuelos de código compartido podrían ser adquiridos a través de sus sitios web o cualquier otro punto de venta de vuelos de ambas partes. Esta redacción es ambigua y podría sugerir que ambos operan. Sin embargo, como podemos observar, siguiente, por favor, en el anexo 1, la ruta Ciudad Central Houston, Ciudad Central, son rutas operadas por Sidereal y comercializadas por ambas partes. El anexo 1 es inequívoco, solo Sidereal opera, Aerojack solo comercializa. Esta distribución de roles elimina la competencia porque Aerojack no ejerce presión competitiva alguna sobre Sidereal. Esta autoridad determina los efectos que producen los actos y prácticas de los agentes económicos investigados, en este caso Sidereal y Aerojack, presentados y anteriormente expuestos, incurren en las prácticas anticompetitivas tanto absolutas como relativas restrictivas que la ley de Yajalón prohíbe y castiga. Los agentes económicos Sidereal y Aerojack incurren en las prácticas absolutas restrictivas, encuadrando en la fracción 3 del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica, por el reparto geográfico y segmentación del mercado. De acuerdo a la coordinación de rutas, debido a que Aerojack, al retirarse de la ruta Ciudad Central Houston, donde competía directamente con Sidereal, se interpreta como una señal de coordinación de rutas o reparto geográfico para evitar competencia directa, considerándose una práctica absoluta restrictiva que tiene por objeto y efecto la segmentación de los mercados. De la misma manera, incurren en el intercambio de información con fines colusiores, de acuerdo a la guía de intercambio de información de la COFESE y la Ley de Competencia Económica de Yajalón. El intercambio de información puede facilitar la colusión entre agentes económicos competidores entre sí, al brindar elementos para establecer y o vigilar un acuerdo lícito e ilícito, considerándose una práctica absoluta restrictiva cuando se realiza entre agentes económicos competidores entre sí, y tenga por objeto incurrir en las fracciones 1 y 2 del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Para la elaboración y acreditación de los efectos acontecidos, la ley faculta la prueba indirecta y prueba directa según el artículo 94 para acreditar la afectación del mercado y refutar que los agentes incurrieron en prácticas relativas absolutas. También son aplicables las siguientes tesis. Siguiente, por favor. Tesis de la Suprema Corte de Justicia del Estado Mexicano, las cuales mencionan que el método holístico para la evaluación y acreditación de la existencia de incurrir en prácticas monopólicas absolutas son las pruebas indirectas e indiciarias. Asimismo, mencionan que el acreditamiento de las prácticas monopólicas absolutas
por pruebas indiciarias no se opone al principio de presunción de inocencia. De acuerdo a las facultades otorgadas por la ley, esta autoridad goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas y determinar su valor. Siguiente, por favor. Basándose en la apreciación del conjunto de los elementos probatorios directos e indirectos, así como indiciarios que anteriormente se expusieron. Asimismo, los agentes incurren en las prácticas relativas restrictivas del acuerdo a lo siguiente: por el efecto de fidelidad o lealtad que elevan los costos del cambio al consumidor, excluyendo a competidores más pequeños, actuando como una barrera de la entrada, reforzando la hipótesis de los efectos excluyentes, teniendo por objeto o efecto desplazar indebidamente a otros agentes económicos o establecer ventajas exclusivas cumpliendo con los criterios de las prácticas relativas, cuyo objeto o efecto es impedir sustancialmente el acceso, así como desplazar indebidamente a otros agentes económicos dentro del mercado. Finalmente, la actividad producida por el código compartido puede observarse como un fortalecimiento del poder sustancial. Siguiente, por favor. La constitución de ventajas exclusivas y la facilitación de efectos coordinados, por lo mismo incurriendo en los supuestos de la fracción 3 del artículo 63 como práctica absoluta y fracciones 3, 7, 8 y 11 del artículo 65 como prácticas relativas, siendo ilícitas aquellas concentraciones que tengan por objeto o efecto obstaculizar, disminuir, dañar e impedir la libre concurrencia o competencia económica. Muchas gracias, autoridad. Su tiempo ha concluido. Le pedimos, por favor, a los agentes económicos que se vayan presentando, indicando su nombre y si son abogados o economistas. Y si me apoyan, por favor, cargando la otra presentación. Comenzamos, por favor. La fortaleza de un sistema de competencia radica en reconocer que sus agentes económicos no son adversarios. Buen día, honorable pleno, autoridad investigadora y a todas las personas aquí presentes. Comparecemos ante ustedes con el debido respeto en representación de Aeroyaque Sidereal, quienes son entidades económicas con frontera de independencia, pero que para efectos del presente caso se designa una representación común. Durante esta exposición les presentaremos los elementos que acreditan que nuestros representadas actúan conforme a derecho y buena fe. Cada argumento, prueba y actuación tiene por objeto evidenciar que no existe fundamento para la responsabilidad que se busca imputar a nuestras representadas en materia de prácticas anticompetitivas en el sector agronáutico. A continuación se presentará el temario para desestimar a lo que se le imputa a nuestra representada. Empezaremos con los hechos relevantes, después los argumentos para desestimar una probable responsabilidad de incumplimiento a la normativa de competencia, para después práctica monopólica absoluta, después la concentración y de cómo no es objeto de una investigación y desestimando una concentración ilícita, y para finalizar, desestimar la práctica monopólica relativa. Como hecho relevante, el 2 de enero del 2022, las investigadas anunciaron mediante un comunicado de prensa la celebración de un acuerdo de código compartido para operar y comercializar conjuntamente la ruta de Ciudad Central de Houston, Estados Unidos de América, ida y vuelta. En tal comunicado informaron que han formado una nueva alianza comercial con múltiples beneficios tanto para ellos como para sus pasajeros, en los que los puntos generados de sus respectivos programas de viajero frecuente pueden ser utilizados para comprar vuelos operados por la otra aerolínea. En materia de competencia económica, la prohibición de las prácticas anticompetitivas opera como un mecanismo de garantía para el desarrollo eficiente y en igualdad de condiciones de los mercados. La autoridad investigadora formula un argumento al sostener que del análisis de los hechos en materia del expediente se actualiza una práctica monopólica absoluta en términos del artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de la República de Panamá, ordenamiento al que los sucede con competencia económica. De una interpretación de esta disposición se desprende que puede actualizarse una práctica monopólica absoluta. Deben concurrir tres elementos: que los agentes económicos sean competidores, que exista un acuerdo entre ellos y que tengan un objeto que la ley señala como ilícito. A efecto de desestimar que se actualizan los primeros dos requisitos, resulta imprescindible reconducir el análisis a la naturaleza de una operación distinta. Los agentes económicos involucrados no son competidores entre sí y no existe la celebración de un acuerdo para efectos de beneficios, ya que se trata de una concentración. Conforme al artículo 71 de la ley, una concentración comprende cualquier acto mediante el cual se unen dos entidades, sin importar entre quién se realiza la operación. Estas operaciones pueden celebrarse tanto en competidores como no competidores. La guía para la notificación de concentraciones de la COFECE realiza un análisis que nos permite identificar con mayor precisión el tipo de concentraciones que son ilícitas y que se ejecutan de manera nacional o internacional. Los Joint Corporation Agreements son acuerdos que pueden calificar como una concentración cuando impliquen la unión de dos o más agentes para realizar de manera conjunta actividades económicas. Son acuerdos que, conforme a la legislación, pueden ser considerados como concentraciones y estudiarse como tales. Un ejemplo es el caso del Aeroméxico, en el cual justamente la concentración presentada ante la COFECE consistió en un acuerdo de cooperación conjunta y tipo 17. Para determinar si un acuerdo de colaboración entre agentes económicos es susceptible de ser analizado como concentración, suelen analizarse tres elementos: la duración, la independencia y el alcance.
En cuanto a la duración, los acuerdos de colaboración que encuadran en la definición de concentraciones son aquellos que son ya sea permanentes, de larga duración o con una duración indefinida. Para efectos del presente caso, la celebración consiste en un acuerdo de código compartido cuya duración es indefinida. El segundo elemento es el de independencia, que consiste en se refiere a la creación de un nuevo agente económico con autonomía funcional y operacional. Como podemos observar, ambos agentes económicos pueden determinar ya sea de manera independiente o conjunta sus precios, ventas y sesiones operativas. Finalmente, respecto al alcance, las partes deberán mantener la presión competitiva que se ejerce en los mercados fuera del acuerdo de colaboración, lo cual se puede observar y consideramos que fuera del acuerdo las rutas que se operan siguen siendo competitivas entre ambos agentes. La operación entre nuestra representada constituye una consideración de tipo Joint Operation Agreement, acuerdo de cooperación conjunta. En este tipo de acuerdos, los participantes venden, distribuyen, o comercializan o promocionan sus productos de manera conjunta, como es el caso de nuestros representantes. Este argumento por sí mismo desvirtúa que se trata de una práctica monopólica absoluta, en el entendido que no se acreditan dos de los requisitos que establece la legislación. No obstante lo anterior, aun y cuando sí se tratara de agentes económicos competidores y que existiera un acuerdo para efectos del artículo 62 de la ley, no se actualiza el tercer requisito, punto en el que abordaremos más adelante. La autoridad acusa a nuestras representadas de infringir la fracción primera del artículo 62, que consiste en fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes y servicios a que son ofrecidos o demandados en los mercados. Reportamos esta acusación de manipulación de precio, pues nuestros datos muestran que el aumento de tarifas fue una consecuencia directa de demanda y de eficiencia, no de un abuso. La autoridad apunta a un aumento de alrededor del 7% en Houston, en la ruta ciudad central Houston, pero admite que la demanda mensual en esa misma ruta explotó en un 72.7%, pasando de volar 17.964 pasajeros a 31.024 pasajeros en promedio. Este no fue un abuso de poder, sino un aumento de eficiencia. Además, el mercado determina sobre oferta de vuelos vacíos, y prueba de esto es su mejor información es que el índice de ocupación entendido como número de pasajeros por vuelo se disparó de 400 a 465 en el periodo pre y post -. Para desestimar la fracción tercera, que consiste en dividir, distribuir o asignar o imponer porciones o segmentos en un mercado actual potencial de bienes y servicios, nuestras representadas decidieron salir de la ruta Ciudad Central Houston no con fines de segmentar el mercado, sino porque eran un eslabón débil. Sus vuelos operaron con solamente 270 pasajeros, un 25% por debajo del líder del mercado, como ayer, que operaba con 363 pasajeros por día. Era una ruta que no resultaba rentable y decidieron asignar sus activos para aumentar la competencia. Liberaron 45 vuelos en Houston y los usaron para lanzar 50 vuelos en Ciudad Central Chicago y 65 en Nueva York. Esto no fue una división de mercado, sino una asignación racional de capacidad que beneficia al consumidor. Se nos acusa también de intercambiar información con alguno de los objetos o efectos que se refieren en las acciones anteriores. Sin embargo, no existe elemento probatorio alguno que acredite un intercambio de información privilegiada. La acusación de la comisión se basa en una mera presunción de un accionista en común, en este caso Silicon, que mantiene inversiones de capital, más no de control operativo. Su vínculo real se limita a un solo consejero patrimonial, en Sidereal, cuya función es estrictamente fiduciaria, no ejecutiva. En consecuencia, la acusación es una intendencia sin sustento probatorio y debe ser resistida. Bueno, ahora argumentaremos por qué nuestra representada es una concentración. Primeramente, ¿qué es una concentración? Acorde al artículo 71, las concentraciones se pueden definir como fusiones, adquisiciones de control o activos, o cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general. ¿Cómo identificarlas? Conforme al anterior expuesto que mencionó mi compañera, se trata de una concentración de tipo Joint Cooperation Agreement, acuerdo de cooperación conjunta, en la medida en que se trata de un acuerdo de comercialización conjunta, esto conforme a la guía de notificación que se realizó por la PTC. Ahora, los elementos esenciales para una concentración. Como ya explicó mi compañera, estos son tres: duración, independencia y alcance, las cuales son cumplidas, ya que la duración, como podemos observar en el Código de Acuerdo Compartido, son indefinidas. Este acuerdo es indefinido. Después de independencia, pues ambas de nuestras representadas pueden determinar tanto de manera independiente como de manera conjunta sus precios, ventas, decisiones financieras y hasta la responsabilidad que tienen en ciertos casos. Y el alcance, pues sí mantienen esta presión competitiva en las rutas en donde no entran en el acuerdo compartido, ya que en estas rutas no son sí son competidores. Ahora, ¿por qué no es objeto de una investigación? Bueno, acorde al monto publicado anualmente en el artículo 75 de dicha ley, concentraciones cuyo importe en territorio nacional supere el monto deberán de ser autorizadas por la Comisión antes de que se lleve a cabo.
de 2022 a 2024 y el monto utilizado fue el de 2021, ya que recordemos, el acuerdo fue realizado el 2 de enero de 2022. No existe obligación de notificar. Bueno, el activo objeto es la ruta bidireccional ida y vuelta, es decir, Ciudad Central Houston, cuyo valor total fue de 133.5 millones en 2021. Esto se sacó con la unión de ingresos de 2021 de ambas aerolíneas, tanto Aerojet como Sidereal, y dividiéndolo entre el límite del umbral de 2021, el cual es 110 millones. Teniendo en cuenta que el acuerdo se realizó el 2 de enero de 2022, esto da, como podemos observar ahí, un 82.38%. Si bien se supera el umbral establecido, la legislación establece que este criterio corresponde en territorio nacional y, como podemos recordar, Sidereal es de Estados Unidos. Por lo cual se desacredita la obligación de notificar, ya que se tendría que comprobar que el 82.38% de las transacciones realizadas fueron realizadas en territorio nacional. Y esto conforme al artículo 75 de la Ley de Competencia Económica de Yajaron. Excepciones para investigar. Estas son las 3 excepciones que menciona el artículo 74, que son para, en caso de que no se pueda investigar, y entra en el supuesto de la 3, que es las concentraciones que no requieren ser previamente notificadas a la Comisión una vez transcurrido un año de su realización. Como mencioné previamente, se realizó el 2 de enero de 2022, entonces no requiere ser previamente notificado ante la Comisión de Yajaron. Ahora, vamos a desestimar una concentración de ilícita. Los elementos de estas es que confieren una posición dominante, incremento las barreras de entradas, desplazar a otros agentes económicos y como objeto o efecto ejercer conductas prohibidas por la ley. Esto conforme al artículo 73. ¿Por qué no confiere posición dominante? Como pueden observar, sí hubo un aumento en Aerojet, pero no provino de la concentración, sino de expandir ilícitamente su mercado en Chicago de forma independiente. También Novayet aumentó su participación y la ley no prohíbe ganar participación, se vio las concentraciones que dañen esta competencia económica. Y esto no la hizo. No hubo incremento en las barreras de entradas. Hay que recordar la naturaleza de este mismo mercado, el cual son aerolíneas. Esto se otorga por medio del gobierno, por medio de concesiones, permisos, por ende, es un mercado difícil en sí el entrar. Y no generó un incremento el celebrar el acuerdo compartido en la ruta Ciudad Central Houston, ya que se liberaron y reasignaron slots para ingresar a Ciudad Central Nueva York, antes dominada por Nueva York. Aparte, fomenta prácticas pro-competitivas. Y aparte no descartaron otros agentes económicos, ya que Novayet sigue siendo de los agentes económicos más grandes, ya que aumentó 1.47 puntos porcentuales en su participación, como podemos observar en este tabla. Y por último, no tiene como objeto o efecto ejercer conductas prohibidas por la ley. Como pueden observar, su objeto es la comercialización conjunta, reducir los costos en la operación, fortalecer la viabilidad financiera de una aerolínea, expandir el beneficio de los afiliados en ambas aerolíneas, optimizar la infraestructura de Aerojet al poder utilizar el slot del Aeropuerto Internacional de Ciudad Central, y todo esto expuesto en los requerimientos de información que nos pidió la autoridad. Bueno, ahora para las apreciaciones de la práctica monopólica relativa, recordamos que se tienen que cumplir estos 3 elementos de forma concurrentes. Antes queremos demostrar, y más bien el mercado relevante usado fue las rutas internacionales, ya que en el requerimiento de información que la autoridad pidió, define el mercado como la prestación del servicio público de transporte aéreo internacional con origen o destino en el territorio nacional. Esto impuesto por la misma autoridad de investigación. En este mercado relevante, las participaciones, como podemos ver, son un oligopolio simétrico por 3 partes, por lo cual no existe posición dominante por parte de ninguna de nuestras, ni de Aerojet ni de Sidereal. De hecho, después del evento en cuestión, Sidereal pierde participación en el mercado, pasando de 35.3% a 24.13%. La conducta, en un caso, no encuadra con ninguno de los supuestos del artículo 65 de la ley. En el caso de los precios predatorios, no encuadran, ya que el margen sobre costo variable de Aerojet fue positivo en el 100% de los meses analizados. Por lo tanto, es matemáticamente imposible que la empresa haya vendido por debajo de su costo medio variable. Los datos demuestran que la autoridad operativa de Aerojet fue consistentemente positiva mes a mes, demostrando que la empresa operó con rentabilidad y no fue una estrategia de superactores, fue una estrategia de eficiencia. Y ya por último, no hubo efectos anticompetitivos. No se desplazó indebidamente a ningún competidor. La ley exige que el efecto de la práctica sea desplazar indebidamente o reducir la demanda de un competidor. Primero, no se desplazó indebidamente a nadie. Lo que la autoridad llama un desplazamiento fue una reasignación estratégica de Aerojet. Esta reasignación movió activos de Houston para hacer
algo profundamente propositivo, romper el monopolio que Nueva York tenía en la ruta de Ciudad Central a Nueva York. Segundo, el acuerdo no redujo la demanda ni impidió el acceso a Nueva York, continuó operando y compitiendo activamente. Y esto se puede ver, ya que pasó en el mercado de relevancia a tener una participación en cuestión de pasajeros de 35.06% a 35.12%. La eficiencia de este evento generó aportaciones netas al consumidor que superan cualquier supuesto efecto negativo. El ligero aumento del 7.26% de las tarifas en Houston es bastante superado por el beneficio masivo de crear por primera vez competencia en la ruta de Nueva York, además de los beneficios de los programas de viajero frecuente. La acusación de práctica relativa es infundada y debe ser desechada. Para concluir, en virtud de lo previamente expuesto, se le solicitará a este honorable pleno que se estime la probable responsabilidad que se trate de imputar a nuestra representada. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias. La autoridad tiene 5 minutos para su réplica. Muy bien. Primero que nada, los agentes económicos nos dicen que ellos no son competidores entre sí, que no cumplen con 2 de los 3 acuerdos que se indican para tener prácticas absolutas restrictivas. Para empezar, sí son competidores entre sí. Segundo, hay un acuerdo entre ellos. De hecho, ellos mismos a la hora de dar la notificación dicen que el motivo de esta unión es para eliminar un vuelo redundante. Luego también si es una situación ilícita, ya que es un punto de concentración. Aquí no es cómo se hizo, sino el efecto que tiene en el mercado que se está estudiando. Entonces, luego, el alcance que se tiene sí genera presión competitiva. Fuera del acuerdo de colaboración. No hubo concentración. La regulación mira efectos económicos, no solo la forma jurídica. El acuerdo produjo una estructura efectiva de duopolio entre Sideral más Novajet. Controlan el 100% del tráfico. Tras la salida de Aerojack, esta concentración económica y el aumento sostenido del índice son efectos equivalentes a una concentración y deben analizarse bajo la ley. Además, la omisión de notificación impide al regulador evaluar efectos ex ante. No discutimos la forma, sino el efecto. Hay una concentración de mercado real que reduce la competencia y justifica actuación regulatoria. Luego mencionaron que disminuyó el costo. Sí disminuyó el costo, pero el costo disminuyó en 1.1% el costo total una vez que se hizo el acuerdo de código compartido, es decir, menos del 1%. Y las tarifas aumentaron en más del 8%, alrededor del 8%. Esto puede indicar que sí se quieren minimizar los costos, pero una vez que se realiza la prueba de causalidad, es decir, que se desestacionalizan las cifras para evitar que haya una etapa como que esté generando varias fluctuaciones, entonces se desestacionaliza para permitir comparar periodos de tiempo de forma más precisa. Una vez que se compara de esta manera, nos damos cuenta de que no se busca únicamente minimizar costos, sino aumentar únicamente su margen. Es por eso que sí disminuyó el costo total y el costo variable, pero los costos responden a las tarifas, no las tarifas a los costos. Luego, hubo una pequeña contradicción, ya que la agente económico indica que se realizó una reasignación eficiente, pero más adelante mencionan que Novajet tiene poder de mercado. Entonces, aquí se contradice que hay una reasignación eficiente. ¿Por qué? Porque están incluyendo a Novajet como que ya está liderando el mercado. Luego, mencionan lo de la cantidad de los slots. Sí, tiene más cantidad de slots, pero al final de cuentas la frecuencia de vuelos sigue siendo exactamente la misma. Y a pesar de que se tiene la misma frecuencia de vuelos, como ellos lo compararon con Novajet sí tiene más costos variables más altos, sí, pero sus tarifas son más bajas. Sideral tiene costos variables más bajos y las tarifas más altas. Mira. Asimismo, la ley y esta honorable comisión dicen que no es necesaria la acreditación de todos los puntos establecidos en la ley para las concentraciones ilícitas, así como las prácticas anticompetitivas que son absolutas relativas. Esto porque la ley faculta para la prevención y persecución de dichas prácticas, derivado de la conducta. Asimismo, es difícil establecer con precisión cómo se ha concentrado un acuerdo o llegado a un comportamiento anticompetitivo concentrado, por lo que muchos de los casos, si no es el que la gran mayoría, no se puede encontrar una prueba directa, por eso es que se van a pruebas indiciarias o pruebas indirectas, de las conductas que desplegan por los agentes económicos involucrados, teniendo todos aquellos detalles que por obvias razones
los mismos agentes ocultan para que no sean acreditadas todas estas prácticas. Asimismo, el hecho de que uno de los agentes sea extranjero y no sea de territorio nacional, esto no es inmune a todas las leyes establecidas dentro del mismo territorio. Muchas gracias. Agente económico tiene 5 minutos para su réplica. Bueno, primeramente quisiéramos comentar que nuestra contraparte comentó que el mercado relevante era nada más una ruta. No es así, es en general, es internacional, es Estados Unidos y Aerojack, ya que como se menciona, la comisión estableció esto y hay casos como precedentes que también se usa esta ruta completa internacional, como el de Aeroméxico y Delta. También se menciona que son competidores entre sí, que existe un acuerdo entre ellos para efectos de determinar la práctica monopólica absoluta, lo cual no es así, ya que para términos de la concentración, el acuerdo también puede considerar ser estudiado como tal. Existe un acuerdo de código compartido, pero no nos podemos quedar en la literalidad del título del acuerdo. Para efectos de acuerdo, se debe tomar en consideración que deben estar coludiendo o de que efectivamente buscando resignar espacio, cuando no es de esa manera. Y además, no tiene relevancia que sean competidores o no, ya que esos acuerdos se pueden celebrar tanto entre competidores como no competidores. Estamos totalmente de acuerdo que hay que enfocarnos en los resultados, pero en el mercado relevante ya previamente establecido por la autoridad investigadora, o sea, el mercado relevante internacional, las frecuencias aumentaron para todas las aerolíneas, los pasajeros también aumentaron, por lo tanto, todas las aerolíneas fueron más eficientes. A lo que nos referimos con eficiencia es que el índice de ocupación aumentó. Luego, en lo otro, lo mencionado por Novallet del poder de mercado, no nos referíamos ese como un argumento de que para ellos fue bien y era el objeto del acuerdo compartido. Nos referíamos a que no se está desplazando algún competidor que de hecho fueron beneficiados. Indirectamente no lo que esperábamos. Entonces, queremos nada más recalcar que los hechos y los datos que mencionaron perjudiciales fueron además en la ruta Ciudad Central Nueva York, que siguiendo el mercado relevante impuesto ahorita por la autoridad investigadora, no entrarían en este caso. Y ya por último, en el test de Granger, a lo que el mercado tiene entendido, lo que se busca es cointegración para causalidad. Hace tiempo que no es usado tanto, ya que tiene muchos puestos que no son muy factibles, en este caso que no cuentan, que es que todas las series tienen que ser estacionarias del mismo orden. Por eso a día de hoy se utilizan otros test como el test de Vamos. Bueno, a mí me gustaría mencionar que tomando como mercado relevante el Central Houston, se pasó de un oligopolio, bueno, de 3 competidores a solamente 2, o sea, un oligopolio. Me parece que es importante recalcar que el oligopolio de antes era ineficiente y el oligopolio del que estamos hablando es eficiente y robusto. Me parece también importante recalcar que las aerolíneas en general son un mercado difícil al cual entrar por los altos costos que implica entrar en el mercado, entonces es común que haya pocos competidores. También mencionaron que nosotros dijimos que tenían poder de mercado en esa ruta. Así es, solamente eran 3 competidores y eran competidores bien distribuidos, alrededor de 33% de participación cada uno. Después del acuerdo Novalleta, que se supone que desplazamos o nos acusan de desplazar, aumentó su participación de un 39% a un 56% de un trimestre a otro. Y Sidereal, que se supone que, bueno, bajo su acusación es quien debía acaparar la mayor cantidad de mercado, pasó de un 30 a 43% solamente. Perdón. Bueno, sí. También queríamos comentar que se nos acusa también nuevamente de ser una concentración ilícita, la cual, como ya mencionamos con todos los elementos, no se cumple ninguna y hay que tener muy en cuenta los objetivos que tenía este acuerdo, irnos a las bases, que es el comercializar, el brindar beneficios y múltiples beneficios que brinda esta concentración. Es cuanto. Muchas gracias. Autoridad tiene 5 minutos para sus conclusiones. Bueno. De manera de conclusión, nosotros estudiamos el mercado relevante debido a que la denuncia que se interpuso fue en la ruta Ciudad Central Houston, Ciudad Central. Por eso ahí fue donde se centró el mercado relevante. No es que no nos quedamos únicamente en la literatura de las cosas que se están analizando, sino que precisamente se hace un análisis económico para demostrar los efectos que este tiene. Las frecuencias de vuelos sí fueron las mismas, tanto para Novallet y tanto para Sidereal, en la ruta Ciudad Central Houston, Ciudad Central.
Sí se afecta a otras aerolíneas, como es el caso de Intercity, que se toma en cuenta, si es que tomamos en cuenta el mercado internacional, sí se vio afectado. En este caso, con respecto a la prueba de causalidad de Granger, se omitió decir que sí se desestacionalizó, es decir, no es estacionaria la base que se está utilizando, precisamente lo que se comentó al principio, porque no se debe para que se comparen periodos de tiempo de forma más precisa. No se puede utilizar una correlación, porque el movimiento de la serie tiene un comportamiento histórico similar. Y esto no precisamente indicaría sí que una causa a la otra. Para eso es necesario la prueba de causalidad. Sí fueron beneficiados, pero se ve reflejado. Perdón, ellos mencionan que fueron beneficiados, pero eso se fue reflejado de manera contraria en los márgenes. Esto no es eficiente, porque únicamente se ve demostrado en las tarifas. Sí se beneficia, pero únicamente a las aerolíneas. A los consumidores no se les está beneficiando en nada. Sí, justamente la señal es clara. La combinación de precios al alza, los márgenes de expansión únicamente en las aerolíneas de Sideral y Aeroyak, y la menor variabilidad tarifaria apunta a la existencia de un poder sustancial de mercado en perjuicio directo a los consumidores. Aunado a eso, además los márgenes aumentaron en Aeroyak y Sideral, lo que indica que parte del incremento tarifario se convirtió en rentas y no en cobertura de costos. Así bien, las eficiencias son legítimas, solo si son verificables y cuantificadas y trasladadas a los consumidores. En la ruta de Houston observamos salida efectiva de un competidor y aumento del índice, y subida de tarifas, márgenes en los rematentes. Si las eficiencias hubieran sido trasladadas, esperaríamos tarifas iguales o menores en la ruta afectada. Los supuestos de eficiencia no se reflejan en menores precios, por ende, no neutralizan el efecto anticompetitivo. Asimismo, el agente económico menciona que no es relevante que ambos agentes sean competidores dentro del mismo mercado o dentro de la misma ruta que es Ciudad Central Houston, porque no es relevante. Pero hay que mencionar que el hecho de concentrar el mercado en un duopolio le otorga a los agentes competidores la libertad propia de aumentar o disminuir el precio de los boletos. Determinamos un precio de los boletos que otro dentro del mercado, que tiene como efecto horizontal la obligación de no vender boletos que están fuera del precio determinado por el líder del mercado. Presente dictamen la presente acusación de responsabilidad se sustenta en la prueba documental contundente, análisis jurídico riguroso y fundamentos económicos sólidos. La conducta investigada constituye un ejemplo paradigmático de práctica monopólica absoluta. Dos competidores que acuerdan dejar de competir en un mercado específico, eliminando la presión competitiva que beneficia a los consumidores. Pedimos a la Comisión que declare acreditada la existencia de la práctica restrictiva absoluta de división de mercados prevista en el artículo 61, fracción 3 de la Ley de Competencia Económica. Pedimos se ordene la terminación inmediata del acuerdo del código compartido de la Ruta Central Houston y se ordenen las medidas correctivas detalladas que se consideren pertinentes. Bueno, el patrón es consistente. Márgenes aumentados, caída en Intercity, sustenta el argumento de menor disciplina competitiva, la tendencia comparativa, captura de rentas respalda la sospecha de efectos anticompetitivos. Muchas gracias. Agente económico, tiene 5 minutos para eso. Para efectos del presente caso, se debe reconocer la concentración como una figura ilícita, bajo la cual también no pueden operar competidores o no competidores. De ahí la relevancia. Para efectos de determinar si es una concentración, ambos pueden salir. Bueno, también queríamos concluir haciendo como relevancia en la importancia de desestimar todas estas acusaciones que se nos hicieron, entonces iremos punto por punto a comentar eso. Bueno, en cuestión de Intercity y si fue afectado o no, esta aerolínea nada más opera vuelos nacionales, entonces no entra para investigación tanto ni para el mercado relevante definido en este momento por la autoridad investigador, ni para el mercado relevante definido anteriormente en el requerimiento de información de la autoridad investigador. Para cuestiones de la causalidad de Granger, el problema que tiene ese método es como que tiene un supuesto dificilísimo de cumplir, ni la mayoría de papers ya no los usan por ese mismo supuesto, que es que todas las variables tienen que ser estacionables por el mismo orden. Muy difícil de encontrar en este caso esta cuestión, por lo que había mencionado antes, se utilizan diferentes tipos de test que a día de hoy son mejores, ya comprobadas. En cuestión de el poder de mercado, el poder de mercado no se traduce de forma, pues sí, inmediata a un aumento de precios.
Existe una hipótesis también muy estudiada y muy confirmada, que es la hipótesis de mercados contestables. La hipótesis de mercados contestables dice que el aumento de los precios no depende tanto del poder de mercado, así que el IHH no debería de ser tan mencionado en este caso, sino acerca de una posibilidad de nuevos competidores y que de los nuevos competidores bajen el precio. Esta hipótesis de mercados contestables ha sido muy estudiada por la Universidad de Chicago. Y por último, bueno, a mí me gustaría contar, por último, que ustedes mencionan que no se vio reflejado en el punto de beneficio de los consumidores el aumento de precios. Sin embargo, me parece que el aumento de precios no es el único elemento que se debe tomar en cuenta. Me parece muy importante el aumento de casi 70% de demanda que hubo, bueno, de pasajeros volados, lo cual significa que más pasajeros están siendo atendidos que antes no lo eran. Me parece que el aumento de 7% es un ligero aumento que no es significativo para los bolsillos de los consumidores. Para esto se le solicita a este honorable pleno, como mencioné previamente, que se desestime esta probable responsabilidad que se trata de imputar a nuestra representada, después de explicar todos estos puntos fundamentales y desestimar todas estas acusaciones que se nos está haciendo en nuestra contraparte. Muchas gracias, España. Muchas gracias. Ahora tenemos de 5 a 8 minutos para preguntas por parte del jurado. Esto lo pueden hacer a un equipo o a un integrante en especial. Yo tendría preguntas para los dos equipos, para la autoridad y para la empresa. Para la autoridad sería, no me quedó muy claro cómo es que existe la interpretación de las prácticas monopólicas absolutas y las relativas. La otra pregunta sería sabemos que los acuerdos de colaboración pueden ser analizados como acuerdos colusorios o como concentraciones en ciertos casos. ¿Qué elementos consideraron ustedes para decidir qué es una absoluta o en su caso un acuerdo colusorio y por qué descartan que es su análisis no fue una imputación por concentración? ¿Qué elementos de la ley consideraron ustedes para este efecto? Y si consideran que, si bien es cierto que la prueba indiciaria es importante para mostrar un acuerdo colusorio, ¿para ustedes es suficiente con pruebas económicas o debe haber algún tipo de pruebas para sostener un acuerdo colusorio? Si existe alguna autoridad que haya sancionado bajo ese estándar o alguna práctica internacional que ustedes ubiquen. Y para el caso de los agentes económicos, me gustaría saber si valoraron, entiendo que el tema de la notificación de la concentración, y entiendo que valoraron alguna de las fracciones de la ley. Lo que no me quedó claro es si valoraron las 3 fracciones en su caso o las distintas fracciones que establece la ley para determinar si es justificable o no. Y el otro argumento para los agentes económicos es que argumentaban eficiencias en la ruta de Nueva York y por otra parte decían que no era mercado relevante imputado por la autoridad. ¿Es posible alegar eficiencias en un mercado relevante que es distinto al mercado relevante de la conducta? Sí, no fue qué, o porque sería importante considerar eficiencias en otro mercado que no fue el afectado y el imputado. Nosotros consideramos las prácticas restrictivas absolutas respecto al artículo 72, donde dice que se anulan de pleno derecho. Y nos basamos en esto, ¿por qué? Porque se acredita el objeto. Entonces, con las pruebas que tenemos, las pruebas documentales, el acuerdo de código compartido y las rutas que se dividieron entre ambos agentes, por eso únicamente, bueno, no únicamente, pero tomamos como referencia el artículo 62 y 63 para basarnos en las prácticas absolutas restrictivas y el 63 para basarnos en las prácticas absolutas relativas restrictivas, perdón. Sí, así mismo determinamos que es un acuerdo colusorio, ya que para que el código compartido sea dado o haya incurrido estos dos agentes, se tiene que existir o se tiene que acreditar la voluntad de ambos, ya que para tanto como un contrato como para cualquier acuerdo tiene que haber voluntad de ambas partes. También no tanto por el objeto, sino por el efecto que producen. Los agentes económicos decían que los efectos no eran directos en un momento, sino que eran a largo plazo. Esto también refuta que la práctica no se dio en un inicio, sino que se dio a un corto plazo, sino que se dio a largo plazo. Asimismo, me mencionaba de cómo era que nosotros consideramos que las pruebas tenían que ser indiciarias para la acreditación de las prácticas absolutas. La Suprema Corte de Justicia, así como algunos acuerdos o emisiones de la COFESE, mencionan que las prácticas absolutas son muy difíciles de acreditar al 100%, ya que como se derivaban de acuerdos o de colusiones entre los agentes económicos, lo que hacían estos agentes económicos era
hacer como dos acuerdos, hacer un acuerdo en físico y hacer un acuerdo verbal, en el cual le imputaban condiciones ya sea de no producir o de tener afectaciones en el mercado, pero mientras que tú presentabas tus pruebas directas, que era un contrato, obviamente en el contrato no iban a venir esas prácticas o esa incursión dentro de esas prácticas. Asimismo, menciona que si hay un caso internacional o nacional, lo que nosotros tomamos fue un caso nacional de unas tortillerías del Estado de México, y creo que el caso de la fusión de Walmart, o la concentración de Walmart, que iba a ser con otra empresa. También otro caso nacional aquí fue cuando existía Grupo Mexicana, que hizo efecto colusorio también con un grupo de Aire Mexicano. Y con base a lo de las prácticas relativas restrictivas de la libre competencia, nosotros encontramos en el artículo 65 que la comercialización o distribución excesiva de bienes o servicios por razón de sujeto, situación geográfica, en este caso la ruta A, el mercado relevante o por periodos determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores, y se ve reflejada debido a que la comercialización la realizan las dos aerolíneas y únicamente una es la que opera la. En relación a la concentración, no solamente nos basamos en los datos que nos arroja la concentración, sino que todos los análisis económicos que se realizaron, por ejemplo, el aumento de tarifas, los márgenes de las dos aerolíneas que hicieron el acuerdo de código compartido, y las eficiencias que no se presentan al consumidor, porque recordemos que la queja del consumidor fue específicamente aumento de tarifas en sus vuelos. Entonces, no solamente nos basamos en el índice de concentración, sino que tomamos en cuenta otros puntos que argumentan que este acuerdo de código compartido no genera eficiencias en el mercado. De la misma manera, bueno, mencionaban los agentes económicos de que el mercado era muy pequeño, de que eran tres competidores, y derivado del código compartido se derivó a solamente dos competidores, que venían siendo los participantes dentro del código y Novajet. También por emisiones de la COFECE y por guías de concentración, nos mencionaban que, bueno, más bien mencionan de que los mercados más pequeños, los mercados en donde incurren menos agentes económicos o menos agentes competidores, son más susceptibles a la concentración, así como el intercambio de información, no de manera directa, sino de manera indirecta, pero estas venían siendo también ilícitas, no porque ellos querían, sino porque el mismo efecto del mercado era lo que producía la concentración y producía este intercambio de información. Otro punto que queremos aclarar es que los agentes se contradicen en decir que pueden entrar nuevos competidores y que nuevos competidores al mercado. Sin embargo, nosotros al observar que el mercado se volvió un duopolio, es imposible que competidores más pequeños, por ejemplo, Intercivil, intente ingresar a este mercado debido a estos dos grupos dominantes que reforzaron su dominancia después del acuerdo de código compartido. Asimismo, también mencionaban de que Solo con las preguntas. Hola, tengo también preguntas para la autoridad y para la gente. Bueno, sobre la notificación, si analizamos los presupuestos del artículo 74 de la Ley de Competencia, el primero siendo que si era falsa, el cual pues notifica que la concentración quedara sujeta a comisiones posteriores, la cual tampoco, y la que creímos que encuadraba más es la tercera, que es las concentraciones que no requieran ser previamente notificadas en la comisión, por este análisis que hicimos acorde al artículo 75 que menciona los montos. Entonces, la contraparte tenía que comprobar que estas transacciones superaban 82.38% en territorio nacional. Por ende, como no superan este monto, no se debió haber hecho la notificación y por eso encuadra en esta excepción de caso de investigar. En cuanto al tema de eficiencias, nos preguntan por qué consideramos importante analizar cómo esta concentración influyó en otros dos mercados. El tema es que en todo el mercado internacional solamente hay 3 competidores. Como mencioné con anterioridad, es un mercado difícil al cual entrar por los altos costos que implica. Y también los competidores que en él operan tienen un número limitado de slots y de armas, sus activos son limitados. Por lo tanto, yo considero bastante común y visto que las empresas
busquen su eficiencia operativa. Y esta eficiencia operativa se puede ver reflejada en favor de los usuarios, como demostramos con el índice de ocupación, por ejemplo, y el aumento de la demanda de pasajeros volados. Además, la acción que realizaron y por lo que consideramos importante analizar el efecto en Nueva York y en Chicago es porque dejaron un mercado en el que operaban 3 para operar 2, un monopolio, y se mudaron para romper 2 monopolios que antes eran operados por Nueva York y Cedera respectivamente. Entonces, considero que por eso es importante que consideramos todo el mercado interno. Como decía, tengo preguntas para la autoridad. En lo que se refiere a la relación entre costos y márgenes, la primera pregunta es, ¿están analizando la variación del margen con los costos desestacionalizados o estacionalizados? Y un segundo tipo de pregunta es, ¿cómo varía esta relación entre la caída de los costos? O sea, si entendí bien, dijeron que caían los costos y se incrementaban los márgenes post acuerdo de las firmas. ¿Y cómo varía esta relación cuando se estacionaliza o se desestacionaliza y cuando se modifica la idea del mercado relevante entre solo la ruta en cuestión al mercado internacional? Esas son las preguntas para la autoridad. Y en lo que se refiere al agente económico, la primera pregunta tiene que ver con el orden técnico de cómo relacionar las estacionalidades diferentes de las distintas variables cuando tengo, por ejemplo, costos marginales variables distintos entre las distintas rutas. Y la segunda es, en términos de volver al mercado internacional como un mercado contestable, ¿cómo puedo, o qué evidencia tienen para presentar y argumentar de que en realidad el mercado internacional es el mercado relevante, contestable en el sentido de que los clientes alternan entre distintas rutas o viajes? Nosotros utilizamos para sacarlo de los costos variables y pues los datos normales, no se desestabilizará. Y aquí lo que encontramos fue eso, un aumento de la tarifa en promedio de 7.67%, redondeándolo. Sin embargo, el costo total promedio también disminuyó cerca del 1% por pasajero. Y aquí lo comparamos con la posición respectiva contra Nueva York, que también tuvo un aumento en su tarifa en 6.8%, pero sin embargo esta empresa, su costo total por pasajero disminuyó en 42.8%. Entonces es una diferencia muy grande de que ambos aerolíneas aumentan sus tarifas. Sin embargo, por ejemplo, Nueva York pues tiene costos totales que disminuyen mucho más a comparación de Cedera. Perdón, Cedera. Disculpe. Había una segunda pregunta de cómo varían estas relaciones si modifican el mercado relevante de la ruta en cuestión al mercado relevante que propone el agente económico, que es el mercado internacional. Nosotros no consideramos mercado relevante como internacional, no realizamos esos ajustes. Sin embargo, lo que sí hicimos es considerar el mercado relevante, lo de la ruta, que es en Ciudad Central, y en base a ello basamos nuestro mercado de estudio en todas las implicaciones que tiene para las demás aerolíneas, por ejemplo, Intercity. Bueno, en cuestión para el caso de estacionalidad, sí es una cuestión, la verdad, bastante complicada. Y por lo mismo ese fue el argumento de la causalidad de Bretton. Nosotros no lo consideramos de esta forma, se consideró para cuestiones de estacionalidad, desde vamos que no implica cualquier que tengan el mismo número de estacionalidad. Entonces, totalmente de acuerdo que esa parte de los costos está un poco compleja, por lo cual es un argumento de nosotros de que es muy, muy complicado que las variables sean estacionarias del mismo orden. Y la segunda pregunta era con respecto a los mercados contestables, ¿qué información o qué argumentos presentan para
para sostener que el mercado internacional es un mercado fundamentalmente. Pues bueno, también como mencioné previamente, hay casos similares que se usa también este mercado, teniendo en cuenta que hay muchas rutas, quisimos generalizarlo y hacerlo internacional. Por ejemplo, el caso de Aeroméxico y Delta también menciona que el mercado relevante es internacional y además la misma comisión establece como mercado relevante internacional. Por eso quisimos utilizarlo. En cuestiones económicas también para fundamentar eso se realizó un análisis de diferencias e diferencias para crear un contrafactual de qué hubiera sucedido si no hubiera realizado esto. El cual salió Más o menos usamos como ruta de centro de Miami, que fue la única que no sufrió ningún tipo de cambio. El hecho era que si sus pasajeros, bueno, la tendencia natural del mercado era que aumentara, pero hubiera aumentado mucho menos de no haberse hecho la concentración en el mercado total internacional. Creo que ya no hay mucho tiempo, entonces una pregunta súper concreta para la autoridad. Si este es un mercado regulado, ¿por qué estiman que son competentes? Y para el agente económico, si dicen que es una concentración que no era notificable y ilícita, ¿cómo pueden garantizar que no hubo compartición de información sensible que podrá en cualquiera de las fracciones previstas en el artículo 62 de la ley de Cataluña? Bueno, si es un mercado regulado, ya que somos competentes, también dentro de los argumentos que mencionamos que aunque uno de estas agencias o de estos agentes económicos es extranjero, no lo excluyen de cumplir con las leyes establecidas en el estado de Yajalón. Asimismo, esta comisión es competente para juzgarlo, ya que participa dentro del territorio nacional en esta manera, o viene participando mediante una ruta aérea o dentro del mercado aeronáutico. Por eso es de que es un mercado regulado, porque a pesar de que Yajalón tiene dos mercados, en este mercado viene siendo el aeronáutico, y la comisión es competente para juzgarlos, así como la autoridad para realizar la investigación y hacer los requerimientos. Y en este caso, la Constitución política de Yajalón nos da competencia por medio de su artículo 34. Pero el artículo 34, así como de la Ley de Competencia Económica, mencionan los artículos 18, 19 y 24. Sí. Bueno. En esta parte, no se presenta el punto probatorio para acreditar que hay un intercambio de información. El tema de la facultad de investigar la concentración es a partir de ahora es el requerimiento que presenta la autoridad. Entonces, del análisis adecuado para poder el sistema para explicar. Muchas gracias. Con esto concluimos la audiencia. Agradecemos su participación y les pediría, por favor, que abandonaran la sala para que el jurado pueda deliberar. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.